Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Vamos a ofrecer esta celebración por todas las necesidades que hay en la iglesia, en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestros barrios, con nuestras familias. Hoy reflexionaremos específicamente el tema de la familia y le pedimos al Señor para que cada una de sus familias estén consolidadas, estén maduras, estén fuertes, porque efectivamente el tiempo lo amerita, lo necesita, que haya fortaleza y poder descubrir el gran valor que tiene la familia. Precisamente porque aunque no la tuviéramos, o si la tengamos, el no tenerla implica poder valorar la importancia de estar insertos en una familia. Y el tenerla implica el reconocer el gran valor de esto que ha sido creado por Dios, tan valorado por Él, y que debemos cuidar a cada uno de los miembros de la familia. Para que hoy nosotros hagamos dignamente este momento, en el que también pediremos por eterno descanso de Olimpia Valencia Ávila, Cruz Lira en su cumpleaños, Santiago Carreño, María Santiago Carreño a sus 6 años. Que ellos descansen en paz, ya formando parte de la gran familia en Dios. Hoy decimos, yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Interrumpimos este momento. Hay un coche rojo que está a la entrada del atrio. Si es de alguien que asiste aquí, por favor, gracias. Recuerden que nunca hay que bloquear las entradas de los demás, sino después esto es lo que pasa. Oh
ejercitamos, traten de demostrar que están cantándole a Dios. Y cada vez de que cantan, oran. Es una oración, pero cantada. Otra vez. Coro. ¿Se ora? Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo. Concédenos benignamente que imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual, para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho. Pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo. Y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor. Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Señor, dichosos los que viven en mi casa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob. Atiéndeme, mírame, Dios y protector nuestro, y contempla el rostro de tu Mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa.
De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona que Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto nos conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos la palabra de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron por el niño, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy celebramos, acá hay lugares también, si gustan, todavía hay lugares aquí enfrente, y si no adentro, de hecho hay una banca vacía, quienes deseen sentarse. La Iglesia celebra hoy a la, y en ella, ¿a quién? Ella es parte de la Sagrada Familia. A ustedes. ¿Quién de ustedes no tiene familia? Ahora levanten la mano los que tienen familia. Todos venimos de una familia. No la elegimos. Ahí nacimos. Los únicos que se eligieron para formarla fue el novio y la novia, que después serán esposos
y después papá y mamá. Ellos sí se eligieron, al menos eso creo, y eso sería lo óptimo. Sabemos también que en ocasiones, y no es lo correcto, no se elige familia o esposo o esposa, sino que los papás las dan, las crean. Y eso ha causado polémica últimamente en algunas comunidades en México, porque también se legisló al respecto. Yo creo que eso lo saben, ¿verdad? Porque había comunidades donde las hijas seguían siendo moneda de cambio para asegurar la economía familiar, venderla al mejor postor. Y a veces no se dice venderla, pero sí le dicen, oye, es que no te conviene, pues mira, ¿de qué te va a mantener? Está pobre. Sí han escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? Es como si la estuvieran vendiendo. No hablo de mi pueblo ahora porque tendría que hablar del tonal, y en el tonal se representa también algo parecido. Sin embargo, tenemos que recuperar la figura de ambos, padre y madre. Hemos encontrado en este pasaje que Jesús, junto con su familia, José y María, viajan como cada año a Jerusalén. En esta ocasión el niño ya tenía, ¿cuántos años? 12. Y cada año iban a Jerusalén. ¿A qué iban? ¿A comprar? ¿A qué baja la gente de los pueblos a Texcoco? A comprar. O a sus negocios, a su trabajo. ¿Se acordarán algunos de pasar al templo? ¿Quién sabe, verdad? Yo no sé. Porque sí, estando en San Antonio, yo estuve ahí 3 años y mucha gente pasaba a saludar al Santísimo. Sí hay. Pero no es la mayoría, eso también lo puedo asegurar. Mucha gente baja a sus compras y a sus ventas, a los bares o a las escuelas, según el caso. ¿Verdad? Texcoco es una ciudad también ya muy comercial. Pero Jesús, María y José no iban a Jerusalén de compras, iban al templo. Por tanto, a cumplir con un deber de estar en las fiestas importantes ahí en Jerusalén. Porque las fiestas importantes se celebraban en torno al templo. Terminan los días de estar ahí, se regresan a Nazaret, los niños van en la caravana de los niños, en el grupo de los niños, y los adultos con los adultos. Esto explica por qué José y María no se habían dado cuenta que no iba Jesús, porque no era su responsabilidad, había cuidadores, como un jardín de niños hoy en día, y las encargadas de la guardería o del jardín, no, las guarderías las desaparecieron, ¿verdad? El jardín de niños, pues está siempre cuidado por maestras. Hoy tampoco ya no podemos decir las mises, ¿verdad? Por ahí me enteré que tampoco, pues ya lo ven como algo ofensivo, ¿no? Entonces, en fin, ese será tema de otro día. El hecho es que algo parecido, hay cuidadores, cuidadoras para viajar con los niños y los papás por su parte, el resto de adultos. Llegan a un cierto lugar, se reúnen para comer, a los niños los llevan con los papás para que coman. Y es cuando se dan cuenta que no está Jesús ahí. ¿A qué madre, a qué padre no le va a atemorizar eso? Jerusalén es una ciudad grande, con muchos peregrinos, mucha gente va y viene, comerciantes, una época también de esclavitud donde podrían secuestrar a las personas para hacerlas esclavos. Hoy eso ya no pasa, gracias a Dios, ¿verdad? Ya no hay esclavos hoy en día. Sí los hay. Los secuestran jóvenes, muchachas o muchachos, para trata de blancas, para la droga, como mulas, para trasladar la droga, etc. Sí hay esclavitud en nuestros días, de manera diferente, dicho de paso. Así que ya imaginarán el susto que llevaron José y María. Regresan y empiezan a buscar, y resulta que
hasta el tercer día lo encuentran. Cerca del templo está la casa que conmemora, es una iglesia actualmente, conmemora la casa de Ana. Según los apócrifos, ¿quién era Ana? La mamá de María, Joaquín y Ana. Bueno, cerca del templo, para entonces se sentía lejos. Hoy son grandes edificios, entonces ya se ve todo muy cerca. Los que ya conocen por allá se han de acordar. ¿Verdad, Teresita? Bueno, imaginemos entonces que tenía parientes, María y José en Jerusalén. Fueron con los parientes, el niño no estaba, van a buscar a los demás sitios, al niño no lo encuentran. Finalmente llegan al templo una vez más y lo encuentran con los doctores, la gente sabia de Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo el niño? Preguntas y contestaciones. Preguntas, y también él mismo participaba con respuestas. Dicen los filósofos, hay un filósofo alemán, Emmerich Koret, que tiene una teoría muy válida, muy cierta. No preguntamos por lo que desconocemos, preguntamos por lo que ya conocemos. Si no, no preguntaríamos. ¿Se entiende más o menos la lógica o no? ¿Qué le pasó a fulanita de tal? Ya ven las señoras ahí en la leche o en la tortillería, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué preguntan qué le pasó? Porque ya saben que algo le pasó, ¿no? Ya hay un preconocimiento. Por eso, aunque Jesús, niño, preguntaba de lo que él ya conocía. Aunque fuera poco todavía, por eso preguntaba, y por eso preguntamos nosotros. Conocemos algo, aunque sea poquito. Y eso poco que conocemos nos lleva a preguntar para saber más. Así que nunca dejen de preguntar, sobre todo los jóvenes. Siempre pregunten, pregunten, pregunten. Cuando son niños, están en la edad de la pregunta. ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? ¿Ya le respondiste? ¿Y qué esto? ¿Ya le respondiste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque están ávidos de conocer. Pues también nosotros nunca dejemos de preguntar. Pero preguntar sobre todo a quien sabe. Tampoco le van a preguntar a cualquiera de un tema que no conoce. Si es un plomero, le podrán preguntar cosas de plomería. Si es carpintero, de carpintería. Si es alguien avesado en teología, pues temas de religión. Y así, pero nunca dejar de preguntar. Hay una respuesta que da Jesús ante la pregunta de María. María también ya sabía, porque ya sabía quién le dio el mensaje y en nombre de quién se lo dio para poder tener como hijo a Jesús. Sin embargo, le pregunta a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Una madre preocupada siempre le va a preguntar a su hijo, ¿por qué lo hiciste? Si te hemos dicho que así no, que eso no se hace, que tal y tal, ¿por qué lo hiciste? En este caso, pues María con toda la angustia y tal, ¿por qué no lo hiciste? Te hemos buscado por todos lados. ¿Y la respuesta de Jesús cuál fue? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Tan fácil hubiera sido, eso es otra forma de decirlo, tan fácil hubiera sido que vinieran a buscarme aquí, porque tengo que atender las cosas de mi Padre. ¿Para qué andan por allá perdiendo el tiempo? Vamos a las estrellas a buscar a Dios. Vamos al fondo del mar a buscar a Dios. Vamos a la profundidad de la tierra a buscar a Dios. ¿Qué nos va a decir? ¿Para qué van tan lejos? Aquí estoy. Pero no me preguntas, no me dices nada. Te quedas callado, te quedas callada y después quieres saber. Demandas saber, pero no sabes buscar. Buscas donde no debe ser, porque es todo más fácil.
Lo he dicho otras veces, ¿para qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo? Me voy a ir con los testigos de Jehová, me voy a ir con los que se hacen llamar cristianos, voy a ir con los de la Santa Muerte, aunque no exista la Santa, pero de todos modos, me voy a ir con ellos. Me voy a ir con los pares de sufrir. ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a ir con el chamán para que me haga una limpia. ¿Para qué? Si aquí está el Señor que es de vivos y no de muertos, el Señor que es la salud, no la enfermedad. Oh Dios, ¿por qué me castigaste? ¿Y por qué dices que te castigué? Tú te buscaste lo que te pasó. Es que yo no quería tener COVID. ¿Y dónde te fuiste a meter? ¿Por qué no tienes cuidado? Si ya sabes que hay que estar atento y alerta, te vas a fiestas. O sea, sí nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos que preguntar, saber preguntar y a quién preguntar. Y también poder responder como Jesús respondió. ¿Para qué me buscan si saben que debo estar en las cosas de mi Padre? Esa es la pregunta capciosa del día. ¿A qué Padre se refería Jesús? Ya se les olvidó cuando hemos comentado que Jesús no sabía que era hijo de Dios. A esa edad Jesús no lo sabía. ¿Quién de ustedes sabía que se iba a casar con la persona con la que viven? No lo sabían. Tenían 12, 13 años, 15 años y no lo sabían. ¿Quién de ustedes jovencitos saben con quién se van a casar o si se van a casar? ¿O qué profesión al final van a elegir? Tienen idea. Y muchos han tenido idea y al final resulta que cambiaron por otra opción. O sea, nadie sabe hasta que no se va edificando, construyendo y realizando. Pero mientras tanto, vivimos nuestro presente. Y mejor, porque así nos hacemos responsables, viviendo cada quien su presente. Jesús no sabía que era el Hijo de Dios. No lo sabía. Porque si entendemos que Dios se hizo hombre, adquirió toda nuestra naturaleza. Por lo tanto, a los 12 años, Él no sabe que es Hijo de Dios. Lo tendrá como seguro cuando es bautizado ya por Juan en el Jordán. Hasta entonces ya no hay duda. Él ya no tiene duda de que es Hijo de Dios. Pero mientras tanto, en esta edad no lo sabe. ¿Cómo se le llama a esa etapa que comienza hacia los 12 años? Adolescencia. Adolecen de una identidad. Todavía no tienen identidad. La van formando. La empiezan a... Y por eso luego son tan rebeldes. O fuimos, o no. A ustedes no los podría controlar su mamá o su papá. Y por eso tenían que usar ciertos métodos. Hoy estarían en la cárcel si los usaran con sus hijos, pero en aquel tiempo los papás tenían que ver de qué manera, pero nos controlaban, ¿no? Todavía a esa edad, 12 años, se adolece de identidad. Jesús, que asumió toda la naturaleza del hombre, tampoco tenía identidad. Empezaba a formarla. Pero primero como hombre. Y una vez que tenía identidad de hombre, entonces sí, va percibiendo su identidad de hijo de Dios. ¿Sí se va comprendiendo el proceso entonces? Siendo así las cosas, cuando Jesús dice, estoy en las cosas de mi Padre, ¿a quién se refiere si no sabe que Dios es su Padre? A José. A José. ¿Quién era el responsable en la familia hebrea de educar en la fe? El padre, no la madre, el padre. Y por eso cuando Jesús dice, tengo que estar en las cosas de mi Padre, claramente está hablando
de que las responsabilidades que le transmitió José, él las está aprendiendo. Estoy en las cosas de mi Padre, hablando de las cosas de Dios. Hoy en día, papás, papá varón, ¿has educado a tus hijos en la fe? En la mañana en San Juan, porque tenía yo cerca a René, le recordaba la adoración nocturna. ¿Quién componía principalmente la adoración nocturna? Los varones. Precisamente porque era peligroso incluso que las mujeres anduvieran de noche. Oye, no, ya podemos andar a la hora que sea sin problema, porque no hay delincuencia. Y solamente los varones eran los que estaban en adoración nocturna. Levanten la mano los que alguna vez fueron adoradores nocturnos, a lo mejor no. Ni de Acción Católica, ¿verdad? Allá sí. Allá sí, también usted, también allá atrás, bendito Dios, sí hay. Y aunque ya es nostalgia casi, ¿verdad? Porque ya también está muy débil la adoración nocturna. Aquí ni tenemos, con eso digo todo. Aunque sí hay miembros de la parroquia que forman parte de la adoración nocturna, pero en catedral, al menos, continúa. Se dan cuenta entonces que la razón de ser del papá, entre muchas otras cosas, es educar a los hijos en la fe. Dice el dicho, nadie enseña lo que no sabe. Ya se me van a quedar unas, ¿y ese cuál es? Nadie enseña lo que no sabe, ni da lo que no tiene. Entonces, para educar a los hijos en la fe, el papá es el primero que debe saber. ¿Recuerdan ustedes en la ceremonia de boda que se les entrega una Biblia a los novios? ¿A quién se le da? Al novio. Hay personas que, ya veo a las novias, le ponen el ramo por aquí, le ponen el rosario, le ponen los cirios de los padrinos de velación, le ponen la Biblia. Imagínense, pobre mujer, ¿cómo está? No, es una responsabilidad compartida. La mujer lleva el ramo indicando la vida, apertura a la vida, y el esposo lleva la Sagrada Escritura con el rosario indicando que la formación en la fe depende de él. Es como una casa. La casa, los muros y tal, lo está significando el esposo. La solidez de una casa que se construye sobre roca. Pero la mujer es el alma de la casa, ¿verdad? Es la que entrega el espíritu y el cariño, esa nobleza que viene de la mujer, que no es gruñona, que es alegre, que siempre está... ¿Por qué se ríen si no estoy diciendo chistes? Sobre todo gruñona. Pero eso es por otras razones, que otro día les diré. Sí, y les descubriremos por qué las mujeres son muy gruñonas en su casa. Por andar tomando cosas que no debieran. Pero por eso mejor tema para otro día. Debe ser en nuestro tiempo quien educa a los hijos, pero no solamente. Aquí es no quitarle el valor de lo que ya hacen, sino más bien recuperar el valor de lo que se ha ido perdiendo. El varón debe estar en la formación, en la educación de sus hijos. Y esto sí lo tengo que decir. Hay corrientes ideológicas y sobre todo de gobierno que quieren quitarle la autoridad a los padres, a los papás. Y que el Estado sea el rector en la educación de los hijos. Eso no es posible. Ya son prácticas fallidas que se han hecho en otros países y son fallidas porque no funcionaron. Una de esas fue la Unión Soviética. ¿Y dónde está la Unión Soviética? Ya no existe. Ya no existe. Existe Rusia, pero Rusia no es la Unión Soviética. Hay otros países, Cuba, por ejemplo. Eso han querido hacer en Venezuela. En otros lugares donde quieren que él sea el gobierno el que eduque a los hijos. Es imposible.
Porque una cosa es instrucción, enseñanza, y otra cosa es educación. ¿De quién depende entonces la instrucción? No, la instrucción del Estado, de la Secretaría, en este caso, de Educación Pública. Y la educación de los papás. Es ahí donde se reciben los principios y los valores. Por eso se dice, la educación se mama, ¿verdad? Para tener esa clara indicación de que es en la casa, y por eso se llama matrimonio. Acuérdense que viene de matrix, maternidad. Y la maternidad que la forman papá y mamá, no solo la mamá. Así que es una idea muy vaga suponer que la mujer sola puede educar a los hijos. Se requiere la presencia del papá. Padre, pero es que éramos infuncionales y mejor nos separamos. El problema de su infuncionalidad es de ustedes dos y no de los hijos. ¿Y cuántos hijos han tenido que padecer la infuncionalidad de los papás? Deben estar presentes los dos. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Así la quería Dios. Pero siendo realistas en nuestro tiempo, como no lo pensaron bien, no se dieron cuenta, por lo que sea, ya no se llevan bien esposo y esposa. Los hijos tampoco tienen que cargar con el malestar de sus progenitores. Pero eso no les exime a papá y a mamá cumplir con su deber, no chantajeando a los hijos en contra del otro. Y hay parejas donde toman de rehenes a los hijos para lastimar a la pareja disfuncional. No es correcto, no se debe. Los hijos no tienen la culpa de los errores de sus padres. Cada quien asuma. Y si hay necesidad de tener que separarse, se separan ellos dos, mas no su responsabilidad ante sus hijos. Sí, más o menos se comprende este asunto, ¿verdad? Bien, no me lo van a decir, ay, que este cura se meta hasta en lo que no le importa. Luego quiere meter gol, doña Lucia. Es que ciertamente hay sanación en todo ello y por eso tenemos encuentros conyugales, donde se revisan situaciones dadas en el matrimonio para poder superarlo. Pero no caer en esa debilidad, falta de fe y de esperanza, donde pues mejor nos separamos, al fin ya hay divorcio express. Y hay que ir a los niños rodando de aquí para allá. Tenemos que al menos intentar fortalecer la familia. Tanto es referente la familia de formador de personas, que por eso Dios eligió que Jesús naciera en una. Y esa familia humana es José y María. José, el fuerte, el que respalda. Por eso yo no imagino a José anciano. Y muchos imaginan a José ya como anciano. Pero no es posible. Ahorita les digo, en la costumbre hebrea, los hombres, los varones, alcanzaban su madurez promedio a los 30 años. Hoy pasan de 40, 50, 60 y no más. No llegan a la madurez. Decía una viejita de una de sus hijos, de joven cirquero y de viejo payaso. Bueno, algunos varones o mujeres no alcanzan su madurez. Pero en la época de Cristo, llegar a la madurez era llegar hacia los 30 años. Por eso Jesús comenzó su vida pública, su misión a esa edad, ¿verdad? Porque ya era un hombre maduro para que lo escucharan. Y José, por lo tanto, sí era mayor que María. Pero si Dios eligió a un varón con fortaleza, también debía ser con fortaleza física. Porque la tarea que le esperaba, cuidando a Jesús y a María, tenía que ser alguien fuerte y sabio. José era constructor. Decimos carpintero, pero el carpintero conocía todo, eso ya lo hemos dicho antes, todo el ramo de la construcción. José entonces,
Un hombre piadoso, un hombre justo, un justo conoce la palabra de Dios. Y este hombre justo tenía que ser el que diera fortaleza a esa familia. Por eso lo elige Dios. Y que tomara el papel De papá. de papá. Y por eso es que el ángel le dijo, tú le pondrás el nombre. O sea, tú serás su padre. Con todo el derecho. Dios le ha dado a José todo el derecho de ser su padre. Y así cumplió. Por eso tengan ustedes en cuenta entonces que José no es un anciano. Un hombre maduro. Promedio 30 años. Considerando la edad de María, pues la dobleteas, doble su edad. Entonces, por eso se dice que era mayor, un hombre ya mayor. Bueno, el que sí era anciano era Joaquín. Ahí sí, por eso es la fortaleza de ese milagro. Bueno, hoy entonces tenemos que reconocer el lugar del papá y de la mamá. Este es un homenaje a la paternidad y a la maternidad. Que el Señor a cada uno de ustedes, papás, y no importa que ya sean mayores de edad, ancianos incluso, no se ofendan porque les diga ancianos. Ya hemos dicho lo que significa sabio. Anciano significa el sabio. Entonces, ustedes, papá, mamá, en su ancianidad, sigan educando en la fe. La cosa en la educación de la fe depende mucho del papá, de el papá, y también en la consolación, en la ternura, en el amor a la mamá. Fortaleza y, ¿cómo podríamos decirlo? Delicadeza en la mujer. Fragilidad. Es la fortaleza del varón más la espiritualidad. Por eso lo encierro más en la espiritualidad de la mujer. Ambos. Es como un cuerpo. La materia, el cuerpo, pero necesita un alma espiritual para ser. En eso lo ejemplificaría. El varón y la mujer. La iglesia y Cristo. Pues papás, mamás, valoren ese gran don que Dios les ha obsequiado. Y cuando los hijos se van, que van a hacer también su propia historia, no se sientan solos, porque saben que los dos se han correspondido a lo largo de su historia familiar, conyugal. Cuando llegue a faltar uno de los dos, vivan también con intensidad esa experiencia, pero no lamenten que ya no está el otro, porque si lamentan que el otro no está, será quizá porque no hicieron lo suficiente cuando sí estaba. Por eso, ahora, somos de presente pensando para el futuro y obrando, construyendo futuro. Por último, cuarto mandamiento, ¿qué significa? ¿Yo qué dice? Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto, porque los tres primeros, ¿a quién se dedican? A Dios. ¿No ven ustedes ahí la importancia que Dios les está dando entonces como padres? Inmediatamente después de Dios están ustedes. ¿Será por algo, no creen? Les ha dado a sus hijos, ¿los hijos de Dios o de ustedes? Son de Dios. Y a ustedes la oportunidad, la confianza de educarle a sus hijos. Y como premio será que cuando tú has cumplido tu deber como formador de personas, esas personas a ti te honrarán. Tu dignidad, tu dignificación está en razón de la educación que hagas o hayas hecho en tus hijos. Por eso que Dios les bendiga, que les haga sabios, pero fuertes, para estar firmes, y que nunca pierdan ustedes la autoridad. No ser autoritarios, sino autoridad. Y la autoridad se gana en la confianza, en el respeto, en la sabiduría, en la fortaleza. No se vence, no se triunfa sobre los hijos, se acompaña, se educa, se comunica, se dialoga.
se va generando ese ambiente de reciprocidad, porque se confían mutuamente. Si esto se hace en la familia, ¿cómo tendremos la sociedad? Sana. Todo parte de la familia, por eso siempre va a ser el referente, aunque lo quieran quitar. Pero la familia seguirá siendo referente en la educación, en la formación de los ciudadanos, de los cristianos. Así que, bonito trabajo tienen. Es un arte ser papá, pero también puede ser condenatorio cuando no se ha hecho lo que conviene hacer. Pidámosle entonces al Señor que haya siempre esa sabiduría y esa voluntad para saber y querer ser buenos padres. Así sea. Pónganse en pie. Dice el dicho: como te ves me vi, como me ves te verás. Si los papás quieren que cuando sean viejos o ancianos, sus hijos sigan correspondiéndoles en los cuidados propios de los ancianos, los buenos cuidados, ¿qué tienen que hacer ahora con sus hijos estando ustedes jóvenes? Educarlos, cuidarlos, enseñarles principios, enseñarles valores. Qué fácil, ¿verdad? ¿No deciste porque no es papá? No, tengo un chorro de hijos, así que imagínense. ¿Ven estas canas que ya tengo? Llegué sin ellas aquí. No, es un gusto, es un honor estar aquí sirviéndoles. Vamos a aceptar en qué estamos creyendo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, continuamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
en Cristo signifiquen un saludo de paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Hagan 3 filas, por favor. Por los que están en casa decimos, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Oremos.
Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo para recordarles, el próximo 31, la celebración será nuevamente a las 9:30, a las 7 en San Juan, a las 8 en San Sebastián y a las 9:30 aquí, ¿verdad? Y yo nuevamente recomendarles que vengan abrigaditos. Es que no sabemos cuánta gente pueda llegar, o cuántos hermanos estén. Y si digo que lo hacemos en el templo, ¿y qué tal si no cabemos? Por eso, pues vénganse mejor abrigaditos y nos vemos aquí en nuestra carpa, ¿verdad? En la tienda de la reunión. Y si van a asistir a misa, los horarios van a ser iguales en la semana, lunes, martes, jueves y viernes, misa por el pueblo, por ustedes, a las 8 de la mañana, ¿no? También pueden ver por Facebook, pero ya vayan tomando la práctica de acercarse para hacer la celebración presencialmente. No es lo mismo ver a través de medios que estar presente, ¿verdad? Pero sí ya podemos hacerlo siempre y cuando se asuman todas las medidas convenientes para mantener la salud física. La otra ya la tuvieron por el día de Navidad y la tendrán por la fin de año. Van a inclinar la cabeza, por favor. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó estos días con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios, con las buenas obras vayan y queden en paz. Que tengan todos muy buen día y felices fiestas de Navidad.